Voy a hacer una breve presentación de nuestro invitado el día de hoy, del ponente el día de hoy. Gabriel Suárez es profesional con 37 años de experiencia en la industria metalmecánica y electrónica, ocupando puestos operativos y directivos en las áreas de calidad, manufactura, ingeniería, proyectos, capacitación, medio ambiente y responsabilidad social. También aplicando herramientas de prevención, fue líder global en Flextronics de la práctica de negocios, continuidad de negocios o BCP, Business Continuity Planning, así como parte del grupo global de medio ambiente del proyecto. Ese ya nos indicará de qué se trata esto, para la eliminación de materiales peligrosos para la salud, tales como plomo, polibrominados, cromo, etcétera, por materiales seguros en las tarjetas electrónicas. En Aguascalientes participó como presidente del Clúster de Electrónica del Estado de Aguascalientes, de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, CANIETI, presidente de vinculación de los CONALEPs 1 y 3, presidente de vinculación del CONALEP estatal, presidente de la sección Aguascalientes del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE, y actualmente como presidente de la Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Aguascalientes, AC. Fue profesor del CEPTEM número 10 del Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Universidad Interamericana de Desarrollo, la UNID, del Instituto de Capacitación de Manos Intermedios, ICAMI, y actualmente profesor de la Universidad Tecnológica El Retoño, UTR. Tiene una maestría en Finanzas y Negocios por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, un diplomado en Operaciones de Manufactura por el Instituto Tecnológico de Monterrey, y es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, del Instituto Politécnico Nacional. Muy bien, pues sin más preámbulo, Javier, Gabriel, te cedemos la palabra. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos empezando entonces con lo que les preparé para que me conozcan mejor. Y voy a empezar con mi familia. Con mi familia, si ustedes se dan cuenta, en la foto del lado izquierdo, estoy con mi esposa Pati Ayala, que en paz descanse. Y del lado derecho estoy ahora con mi esposa Leti Morones. En medio puse a mis 3 hijos, a Gabriel. En la parte trasera, Mauricio en el lado izquierdo y Alan del lado derecho. Si gustas pasar la que sigue, Vic, por favor. Ahora, ¿por qué Politécnico de Corazón? Fíjense que yo dije, quiero ser ingeniero y estudiar en el Poli. La razón fue muy sencilla. Mis vecinos que vivían enfrente de la casa de mis papás, el vecino más grande en edad de la familia, fue el primer ingeniero en la familia, primer ingeniero en la cuadra, etcétera. Y era del Poli y sus hermanos estaban estudiando en el Poli. Dije, yo quiero estudiar en el Poli. Esa fue la razón realmente. Y quiero ser ingeniero porque al ingeniero le iba muy bien. Mi número de matrículas es 411631. Entré al Politécnico en la provocacional número 4, que está localizada en la unidad habitacional Tlatelolco. Seguí en la vocacional número 2, Tulsay Tres Guerras, y para posteriormente pasar a la ESIME, aunque empecé en el centro. Después de ahí pasamos a Zacatenco. Era el edificio número 2 de la unidad profesional de Zacatenco. Esa fotografía es como veíamos nosotros la escuela cuando llegábamos a clases. Ya nos tocaría en el primero, segundo o tercer piso. Eso es, entonces yo empecé en el Politécnico desde la prevocacional. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Ya dentro del Politécnico, mis primeros empleos, yo les puedo decir que yo no tenía conocimiento de nadie que estuviese trabajando en la industria electrónica. Tuve la suerte de tener un maestro de audio, que era el ingeniero Fernando Oviedo, que era el director del planetario Luis Enrique Erro, y pues ahí vi un anuncio y ahí me permitieron hacer mi servicio social, mis prácticas profesionales y me dieron un trabajo también. Pues fíjense qué trabajo, ¿no? O sea, cómo me fue. El ingeniero Oviedo, la verdad, fue un mentor para mí. Yo ahora nomás pienso todo lo que me ayudó y pues estoy muy agradecido con él. Ahí pueden ver la parte externa del planetario. Es un planetario de más o menos 20 metros de diámetro, la cúpula, bueno, el diámetro de la cúpula. Y por dentro es de cómo se ve el planetario.
El planetario realmente es el aparato que ven ustedes del lado derecho. Ese es un proyector planetario Carl Zeiss, es la marca. Hay varias marcas, pero la marca más prestigiada en el mundo es Carl Zeiss. Y todos los planetarios grandes en todas las ciudades importantes del mundo tienen este tipo de planetario y obviamente hay varios modelos. Ahora, fíjense, también con el ingeniero Oviedo, me dio él la oportunidad de hacer mi primer viaje de trabajo y visité los planetarios de Atlanta, Nueva York, Boston, Montreal y Toronto. ¿Le puedes pasar, Vic, por favor? Mi primer viaje de trabajo. Realmente lo que estuve haciendo fue un viaje de benchmarking. Yo era muy inquieto, tendría 20, 21 años, y le decía al ingeniero que necesitamos hacer muchas cosas en el planetario. Una de las tantas cosas que les decía es, oigan, ingeniero, vamos a poner música de los Beatles para que los niños se alegren, las personas grandes no se duerman. No, no, Gabriel, aquí es un área cultural, tenemos que cuidarla. Y la sorpresa que me dio es, me dice, mira, me dio 6 cartas, me dijo, de los 7 cartas, me dijo, te vas a ir a visitar esos planetarios y vas a aprender de ellos y al regreso nos dices todo lo que pasó. Bueno, pues como les dije, el primer planetario fue en Atlanta, el segundo en Nueva York, el tercero fue en Boston, el cuarto fue en Montreal, quinto en Toronto, sexto en Strasbourg, que es en Rochester, Nueva York, y el último fue en Chicago. Pero fíjense que en el planetario McLaughlin de Toronto había una sesión para jóvenes. En aquel entonces, estoy hablando de 1973, 72, tenían un aparato que se llamaba Laserium, era un aparato en aquel entonces, era muy novedoso, que producía rayos láser de colores, que ya después los vimos, inclusive utilizados en el 16 de septiembre aquí en México. Pero imagínense, 73, el planetario tenía ese aparato que costaba cerca de $80,000, ¿no? Y luego, para mi sorpresa, me invitaron a la sesión de jóvenes, y ¿qué creen? La música que tocaban era la de Pink Floyd, The Wall. Entonces yo dije, no, pues el ingeniero como que no está muy actualizado porque aquí en Canadá sí lo hace. Regresé a México y le dije, le platiqué todo. Es una de las cosas que me di cuenta de que los planetarios allá tienen mucho dinero, ya sea dinero privado o dinero de municipio estatal. Y obviamente no podíamos, la verdad no podíamos competir con ellos. Lo que sí, yo estaba muy, muy orgulloso de que a pesar de las carencias del planetario, se hacían cosas muy, muy buenas dentro del planetario. Entonces fue un viaje increíble. A los 21 años, mi primer viaje en avión, mi primera vez que me quedaba casi me quedo sin ir a Estados Unidos ni a Canadá. No llevaba mi cartilla cuando llegué al aeropuerto. Entonces, bueno, la salvé, conseguí la cartilla, bla, bla, bla. Y miren, este viaje fue un viaje increíble. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Compañeros Luego politécnicos. ya, casi saliendo de la escuela, me metí Gabriel. en una compañía que se llama Aceite Casa, que todavía existe. Que te mandó saludos. Me pusieron como, mi puesto era operador de mi computadora Philips. Es la que ven ahí donde está la señorita, y es en una terminal de la mini computadora. Y en aquel entonces, en aquellos años, quizás ahora se rían, ¿verdad? O nos reíamos. Tarjeta de 80 columnas, ahí está una tarjeta de 80 columnas. Y aquí está una perforadora, ese era el equipo de entrada, bueno, para poder hacer las tarjetas. Una lectora para poder leer las tarjetas. Y una clasificadora para poder hacer rápido el trabajo y después cargar esas tarjetas a la computadora, que era el programa, leyera y empezar a ir la computadora a trabajar. Entonces, la verdad, muy interesante. Y también trabajé en IBM, fui técnico de mantenimiento de perforadores de tarjetas de 80 columnas. O sea, todo relacionado con las tarjetas de 80 columnas. Obviamente tecnología pues, que ya quedó en el pasado. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Luego entré a trabajar a Ratson. Entré a trabajar en el laboratorio de audio como ingeniero de audio. Ahí pueden ver, los que conocen, un equipo que se llama Brüel & Kjers, un equipo carísimo, muy fino, para poder generar, bueno, en este caso el generador de audio, frecuencias de audio, y con eso probar las bocinas, los micrófonos, y aquí la cámara anecoica. Ya yo vi por primera vez vi una cámara anecoica real, el equipo real, aquí está un sonómetro. Y una anécdota que tengo de esto es que una vez probando las bocinas y los micrófonos, me quedé dormido. Es tanto el silencio en la cámara anecoica que la verdad me quedé dormido. Me buscaron y yo desperté después de la comida. Entonces, bueno, no me despidieron por eso, ¿verdad? Pero
fue algo así como que no me hubiera imaginado quedarme dormido en la cámara anecoica. En fin, fue algo muy interesante también trabajar ahí, uno de los primeros trabajos de tipo tecnológico. ¿Puedes pasar, Vic, por favor? La siguiente, ok. Luego entré a trabajar a Ericsson, la compañía que hace teléfonos. En aquel entonces eran los teléfonos estos grandes, negros, Ericsson. Pero realmente la compañía, este es el complejo que tenía Ericsson en aquel entonces, en el 76. Estuve como ingeniero de producto. Ya, por cierto, este complejo ya no están ahí. No sé a dónde se fue Ericsson. Ya está en venta todo ese complejo. Pero aquí estaban las oficinas y estaba la fábrica. No me gustó realmente, me gustó mucho cómo me trataron, cómo se trabajaba de manera tan organizada, pero lo que no me gustaba eran los relevadores. Yo quería trabajar con circuitos integrados, en aquel entonces era lo que estaba de moda en el área electrónica. Entonces por eso me salí, porque no me llenó Ericsson. Al mismo tiempo estuve trabajando en la vocacional número 10, que es la vocacional Carlos Vallejo Márquez. Y ahí me pueden ver una foto con mis compañeros, fue en 1979 cuando sacamos esta foto. Y ahí en el laboratorio, ahí yo dibujé el circuito de un dimmer. Pues ahí quedó la posteridad esta foto con mis compañeros, todos ingenieros en electrónica, todos éramos muy jóvenes, prácticamente recién egresados de la unidad profesional de Zacateco. Esa es la vista frontal de la hora vocacional 10. ¿Me puedes pasar, por favor, Rick? Bueno, ahora llegamos ya al momento donde yo digo que la compañía que cambió mi vida fue Xerox. No nada más mi vida, sino la vida de muchas personas. Esta compañía, la verdad, cambió la vida de cientos de mexicanos, y yo creo que también cientos de personas en el mundo. Este señor fue el responsable de eso, el señor Chester Carlson, con su inventó la serigrafía en 1938, y se hizo realidad la serigrafía con la primera máquina comercial, que era la 914, que era 9 pulgadas por 14, que era el tamaño del papel. Y esta máquina cambió el mundo de los negocios. Aquí hay un comercial de TV sobre copiadora Xerox. Me gustaría, si tenemos tiempo, ver el comercial. Es un comercial donde muestran cómo se utiliza la copiadora Xerox 914, 1959, el primer comercial de Xerox. Y acá del lado en medio, ustedes pueden ver esta máquina que Emilio platicó la vez pasada sobre la máquina. Es una máquina modelo Xerox 3100 y fue la primera copiadora que hicimos en México y fue hecha por Industrias Aerográficas, que era Xerox, pero era la razón social que teníamos en la Ciudad de México. Esa copiadora nos dio a aprender lo que no se pueden imaginar por todo lo que una copiadora conlleva. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Vic. Puedes pasar al siguiente diapositiva. Nos salimos. Se quedó dormido. Se quedó dormido. Ok, pásale, ok. Ahora, mi primer puesto en Xerox fue como ingeniero de calibración eléctrica. Yo me acuerdo que en los laboratorios nos peleábamos por usar un osciloscopio, un multímetro. ¿Y qué creen? Llego yo a Xerox y tenía un laboratorio completo para mí, con estándares primarios, también secundarios, todos los multímetros que se pueden imaginar, de gancho, digitales, analógicos, amperímetros, watímetros. Yo me acuerdo cuando me dijeron aquí ibas a trabajar y todo ese equipo es el de laboratorio, yo me volvía loco. Yo lo que hacía en el laboratorio era calibrar todo lo que son equipos electrónicos eléctricos que se utilizaban en las líneas de producción. Era un trabajo frío en cierta manera, pero si uno le toma, obviamente, le da uno el interés a este tipo de trabajo, es muy, muy interesante. Quizás ustedes, los que sean electrónicos, recuerden ahí los multímetros Fluke, que está ahí en medio abajo, o pueden recordar el multímetro Simpson, analógico, esos negros de ese plástico negro es de uso rudo. Bueno, en fin, para mí fue una experiencia muy interesante poder tener
el acceso a tanto equipo tan caro, porque es un equipo carísimo, y ya utilizarlo para poder utilizarlo al hacer pruebas, hacer análisis de fallas, bueno, calibrar equipo, medir equipo, etcétera, etcétera. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Después ya mi siguiente puesto fue como ingeniero de confiabilidad de componentes electromecánicos y electrónicos. Ahí se pueden dar cuenta la gama de partes que puede llevar una copiadora. El transformador de potencia, el transformador principal, muchos solenoides, que eran con los que se bajaban las limpiadoras del tóner. Tenían mucha función, teníamos muchos solenoides en cada copiadora. El motor principal de la copiadora, que prácticamente era el que movía todo el mecanismo de la copiadora por dentro. Los microinterruptores que se utilizaban dentro de la copiadora para censar el papel. Obviamente arneses. Esta lámpara de cuarzo, que era la lámpara que se utilizaba para hacer el escaneo esa y una del neón, para hacer el escaneo del documento. Y en este caso, la de cuarzo se usaba para fundir el tóner en el papel. Luego los componentes electrónicos básicos, la resistencia, los capacitores, las bobinas, los diodos, los transistores, los circuitos integrados. Entonces imagínense mi trabajo tan interesante, ¿no? Tener tanto equipo y poder utilizarlo para medir todo este tipo de componentes. Allí trabajé muy de cerca con Emilio García. Él trabajaba en el área de calidad, yo trabajaba en los laboratorios. ¿Puedes pasar, por favor, Dick? Luego, fui gerente, ya me ascendieron como gerente del laboratorio de electrónica. Mi primer proyecto fue establecer un laboratorio de confiabilidad de componentes eléctricos, electromecánicos y electrónicos. Y lo que hacíamos fue este tipo de racks y poníamos las partes electromecánicas y electrónicas y hacíamos pruebas de vida. Era eso muy novedoso para aquel entonces, estamos hablando de 1983, ya aquí en Aguascalientes. Pues aquí se ven cómo teníamos que conectar los circuitos o lo que teníamos que probar en serie para poder hacer las pruebas de vida y estar así. Por ejemplo, aquí están solenoides que están haciendo en pruebas de vida también. Y imagínense cómo hacíamos todo, con solenoides y motores. ¿Cómo hacíamos para poder saber que las partes que estaba utilizando la copiadora iba a cumplir con la cantidad de ciclos, en este caso copiado o copias, que tenía que hacer cada copiadora? Esta es una manera de asegurar la calidad de los componentes que van dentro de una máquina. Estoy seguro que lo hacen también para los componentes que van en un coche o los componentes que van en un teléfono celular, yo no sé. Es un área también muy interesante lo que es la confiabilidad de componentes. ¿Le puedes pasar, por favor, Nick? Luego aquí viene mi primer proyecto de manufactura. Me volvieron a ascender ahora como gerente de proyectos, gerente de programas electrónicos. Aquí quiero agradecerle a otra persona muy importante en mi vida profesional. Fue uno de mis jefes, se llama Robert Sanders. Él es el director de nuevos programas y él fue una persona que creyó en mí. Porque yo, a partir de haber estudiado electrónica, mi tesis fue sobre el establecimiento de una planta de circuitos impresos, una planta de ensamble de circuitos impresos. Eso me valió que Bob, así le decíamos, me eligiera como el nuevo gerente de proyectos electrónicos. Y fue, aquí en Aguascalientes, me tocó liderar, el poner la primera línea de producción de tarjetas electrónicas. Y empezamos con tarjetas electrónicas, una tarjeta electrónica para una máquina de escribir Xerox, de esas que tenían en lugar de tener esas teclas metálicas o esfera como la de IBM, tenía un disco que le llamamos la Daisy Wheel. Entonces, era un disquito en lugar de la esfera de IBM o de las teclas que conocemos mecánicas. Ahora, la tecnología que se utilizaba en estas máquinas es poner las terminales de los componentes a través del circuito impreso. Por eso les puse este dibujo, donde se ve cómo está un resistor, una resistencia, atravesando la tarjeta. Y la parte de abajo, obviamente, se soldaba. Y así todos los componentes tenían terminales que se encajaban en orificios y pasaban por un equipo que se llama equipo de soldadura, de ola. Se forma una ola con la soldadura, se ve una ola. Por ahí pasa el circuito impreso y de esa manera se soldan los componentes electrónicos.
¿Le quieres pasar, por favor, Vic? Empezábamos nosotros a querer establecer la primera línea de montaje superficial aquí en Aguascalientes. Y pues es todo el proceso. Si dan cuenta, son muchos equipos. O sea, los ingenieros nos encantan los equipos, ¿no? Quizás a mucha gente se le da muy frío a esto, pero para mí, pues yo creo que para todos los ingenieros en electrónica, pues se les hace muy interesante. Pues aquí empieza, bueno, en este caso, en esta tecnología, ahora los componentes, en lugar de atravesar el circuito impreso, van en la superficie. Se dan cuenta que se ve superficialmente cómo están soldados. Bueno, para esto, pues en el proceso empieza con el material que está almacenado, se hacen los kits de material de acuerdo a la tarjeta que se va a ensamblar, se codifica la tarjeta, pasa por unas máquinas que se llaman pick and place, o sea, toman y colocan. Todo es automático, todo automático. Pasan por un equipo de inspección visual, de rayos X. Si están malas, se retrabajan. Hay un área donde se hace inserción manual, debido a que hay componentes que no se pueden soldar de manera superficial. Se soldan, se hacen los ensambles mecánicos, y algo muy interesante, se prueba la tarjeta. Ustedes dirán, los que no son electrónicos, ¿cómo que prueban? Bueno, hay equipos especiales que se hacen para que se haga contacto con todo lo que son los contactos de la tarjeta, y toda la información se manda a un equipo de prueba que ya está programado para ejercitar la tarjeta y saber si la tarjeta está funcionando o no está funcionando. Y al final se hace una inspección visual y ya la tarjeta quedó lista. ¿Le pasa, por favor, Vic? Luego también estuve como gerente de programa en el área de plásticos, un momento donde el trabajo disminuyó, y me acuerdo que el director general me dijo, ¿sabes qué, Gabriel? Me gustaría que aprendiera sobre plásticos y moles. Ahí les voy al área de máquinas de inyección de plásticos. En aquel entonces teníamos como cerca de 8 máquinas. Ahorita Flex debe tener más de 40 o 60 máquinas de inyección de plásticos. Es el tipo de partes que se hacen con este tipo de máquinas de inyección de plásticos. Para hacer estas partes se necesitan entre 40 y 80 toneladas de presión, que ejerce un émbolo, mete el plástico líquido en los moldes. Y ese es el tipo de partes que ustedes obtienen de este tipo de trabajo. ¿Le puedes pasar, por favor? Aquí viene uno de mis proyectos que me hicieron sudar sangre, sudor y lágrimas. Este equipo que ustedes ven del lado derecho es un equipo multifuncional. Fue el primer equipo multifuncional de Xerox que hicimos en Aguascalientes para todo el mundo. Nadie en Aguascalientes teníamos la experiencia de ser un equipo para todo el mundo. Y vaya que es un trabajo titánico. Porque, por ejemplo, hablando, por ejemplo, del software, el software tiene que estar en no sé en cuántos idiomas. Las etiquetas no sé en cuántos idiomas, ¿sí? Entonces, la logística para enviar los equipos a todo el mundo es una logística en aquel entonces iniciaba global, ¿no? Los contactos, es un mundo de trabajo, pero gracias a Dios, el equipo de Xerox Mexicana, sí logramos hacer esto. Este equipo a mí me permitió viajar por todo el mundo buscando proveedores. Por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el equipo. Todo el diseño de la parte plástica las hizo un coreano, y todo las máquinas, los moldes los hicimos en Taiwán. El escáner de la máquina lo hicieron en China. O sea, esa es una máquina que realmente representa la globalización de un artefacto, en este caso un equipo multifuncional. Y así son ahora, ¿no? Casi todos los equipos, o sea, los carros, hay partes que provienen de todo el mundo. Este es un ejemplo muy especial que les digo, nos hizo trabajar muchísimo, pero para satisfacción de nosotros, lo hicimos. ¿Le puedes pasar, por favor? Luego estuve como responsable de proyectos de ensamble de copiadoras de mediano y de alto volumen. Aquí pueden ver una copiadora que es una copiadora especializada para copiar libros. Esta copiadora se utilizaba mucho en las universidades y era la copiadora de batalla. Pues imagínense, cuando empezaba todo esto, copiar, no sé, yo me imagino que todos ustedes copiaron libros. Pues esta máquina está hecha de tal manera de poder copiar libros de manera muy sencilla. Luego me tocó también manejar un proyecto sobre
manejador de documentos, son los que ustedes les facilita o se les facilita uno el trabajo para poder poner documentos y que se alimenten de manera automática. En lugar de poner un documento por un documento, eso se los hace de manera automática. Es muy práctico. Y después me tocó también realizar con mis compañeros, ensamblar una copiadora muy grande que se llama la 1090. Es una copiadora rapidísima. Consume papel como no se pueden dar ustedes idea. Esta copiadora tiene, se ve aquí 2 módulos, 3 módulos. Es una copiadora como de 8 módulos. Y con esto, esta copiadora se hacían manuales. Por ejemplo, las compañías que tenían que enviar manuales con sus equipos, pues eran uno de los clientes principales de Xerox, porque esa copiadora te hacía el manual, empezaba a sacar las copias y finalmente tú recibías el manual ya empastado y ya organizado. Era muy interesante esta copiadora. ¿Me puedes pasar, Vic, por favor? Luego entramos al área de proyectos especiales. Aquí el día de hoy está con nosotros el ingeniero Miguel Navarro, mi compañero en estos proyectos especiales. Entonces aquí, por ejemplo, mi jefe, Bob Sanders, me dice, Gabriel, necesito que me ayudes a trabajar con el proyecto de limpieza de las máquinas que vamos a reacondicionar, y las reacondicionamos con una máquina con dióxido de carbono, que no es más que el hielo seco, pero a presión. Y no se imaginan la limpieza que obtienen ustedes con el dióxido de carbono a presión. Y las aplicaciones son muchas aplicaciones. Por ejemplo, una aplicación que supe, la utilizan en las minas para poder limpiar, en las minas donde andan buscando diamantes, oro. Utilizan este tipo de máquinas para poder ir limpiando y poder ir sacando lo que están buscando en la mina. Fue un proyecto bien interesante, las máquinas de dióxido de carbono. Hubo otros proyectos también sobre pintura, pero aquí también les presento un proyecto muy interesante, un autotexturizado. Esa es una fotografía de un plástico que tiene pintura blanca, pero está autotexturizable. ¿Qué significa eso? Que cuando ustedes aplican la pintura en la superficie, la pintura se vuelve de esta manera, entonces queda de una manera, queda una textura. Entonces, en las cubiertas de las máquinas copiadoras no son lisas totalmente, sino están texturizadas. El trabajo era muy pesado para los pintores. Se puede hacer a mano, pero tienes que saberlo hacer muy bien y dependes de los pintores. Con esta compañía que se llama IBC, logramos trabajar con ella y ellos lograron hacer la pintura autotexturizable, que es lo que ustedes están viendo ahí. Nos costó mucho trabajo, tanto nosotros haciendo las pruebas como ellos intentando hacer la pintura, pero al final de cuentas lo logramos. Imagínense los ahorros en tiempo y en mano de obra. Bueno, esos son proyectos especiales. Y hubo más proyectos especiales. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Aquí viene otro. 2 ingenieros le propusieron al director general de Xerox, como en 1993, que por qué no empezábamos a recolectar todo el desecho que teníamos en la planta. Son miles de toneladas de desecho en aquel entonces, porque hacíamos mucho recondicionamiento de copiadoras. Pues imagínense los miles de toneladas, todo cuando llegamos a Aguascalientes lo tirábamos. Hay una área especial en el tiradero municipal, pero empezaron, como siempre los mexicanos son muy ingeniosos, y hubo gente que empezó a utilizar todo lo que tirábamos, lo limpiaban y las empezaron a vender en el mercado, nosotros le llamamos gris. Resultó que la venta de refacciones de Xerox disminuyó. Cuando hicieron el análisis, ¿por qué? Encontraron que se estaban vendiendo partes originales y descubrieron que eran partes que venían o provenían de Aguascalientes. Entonces, los ingenieros que propusieron al director general en 93 y el director les dijo, no estamos interesados en la basura, aquí se hacen copiadoras. El director general tuvo que recapacitar, llamar a esos ingenieros, decirles, ¿saben qué? Están tarde para hacer el proyecto. Como eran 2 ingenieros industriales, pues no tenían la experiencia en proyectos, y pues ahí te va Gabriel Suárez a manejar el proyecto. Y ya en trabajo en conjunto, pues miren, esta área es la creación de la planta de separación, reciclado de materiales de copiadoras. Hasta la fecha existe esta planta y se generan muchas ganancias. Nada más con el puro cartón, imagínense, son miles de toneladas de cartón al año. Las tarjetas electrónicas se mandan a lugares especiales
para poder extraerles oro, plata, cobre y otros materiales. El plástico es lo que más en aquel entonces generábamos, eran miles de toneladas de plástico. Lo empezamos a moler, lo empezamos a vender. Después ya el plástico molido separado por tipo de plástico. Compramos una máquina que hace pellets y empezamos a vender el plástico ya como pellet y incrementa su valor. El cobre de los transformadores, de los motores, el aluminio que utiliza la máquina y el fierro. Imagínense todo el dinero que estábamos tirando. Bueno, pues ese dinero ya se dejó de tirar y pues se empezó a utilizar para muchas actividades de tipo social dentro de Xerox. Flex mantuvo esta área y además de mantenerla, Flex utilizó como modelo esta área para replicarla en otras plantas en Flextronics. Una de las plantas que conocí fue en Hungría. Hicieron algo similar a lo que hicimos aquí en México. ¿Me puedes pasar, por favor, Vic? Luego, ya empezamos con Flex y Gabriel lo mandan ahora al área de capacitación. ¿Y por qué me mandaron? Porque yo había sido maestro por muchos años en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y dijo el director general, pues es que yo creo que tú puedes manejar el área muy bien y moles. De maestro me paso a ser ahora el responsable de capacitación ahí en Flextronics. Este es un plan de entrenamiento que les presenté en 2003 cuando empecé a hacer esta actividad. Ya nada más les pongo ahí para que vean las cantidades que Flex manejaba. Xerox manejaba más presupuesto que las cantidades que están viendo ahí. Esos son dólares. Y ahí está la manera en que dividí en aquel entonces la capacitación. Desarrollo, fíjense, el desarrollo gerencial, lo que costaba $196,000 para ese año. Estamos hablando de desarrollo para los gerentes, becas para hacer maestrías, cursos muy especializados para la gente de la cadena de suministros. Después tenemos aquí para la área de calidad, la que sigue en cantidad. Y aquí pues todas las entrenamientos de calidad. El área de ingeniería también, la parte de digital, el área de tecnología de información y obviamente el área para todos los operarios. Certificados de programas de certificación, no sé si sigan teniendo programas para preparatoria abierta, universidad abierta, y de estos programas salieron obreros que deben estar trabajando todavía en Flex como ingenieros industriales. Vean, yo me acuerdo que lo que yo tenía de presupuesto, creo que lo tenía todo la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y yo lo tenía nada más para el área de capacitación. Bueno, es para que se den una idea de la cantidad de entrenamientos, tienen muchos entrenamientos. Nos entrenaron muy bien, tanto en Xerox como en Flextronics. Yo no sé, más de 200 entrenamientos yo creo que yo tomé. Y casi todos mis compañeros se van por el mismo número de entrenamientos. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Otra vez en Flextronics, ahora aprendí en Xerox la metodología que se llama Business Resumption Plan, que estoy seguro que lo utilizaron en Flex y en Xerox, porque esta es una práctica de negocios para estar preparados en cualquier tipo de contingencia. Y en inglés se llama Business Resumption Plan o también se llama Business Continuity Plan. O sea, plan de continuidad de negocios o el plan de restablecimiento de negocios. Aquí, vean, les puse una breve descripción. La continuidad del negocio es un proceso de planeación donde una organización identifica sus procesos vitales, establece prioridades y desarrolla planes para reiniciar sus operaciones normales en caso de un evento catastrófico. Eso es lo que es Business Continuity Plan. Es muchísimo trabajo de planeación que se tiene que hacer aquí. Aquí me aprendí muy bien en Xerox y ¿qué creen? Me convertí en el líder global para Flextronics. Se anduve en todo el mundo dando cursos sobre Business Continuity Planning. ¿Le puedes pasar a la que sigue, por favor, Vic? Les voy a dar algo más de información sobre este tipo de práctica de negocios. Esa es la fase de continuidad del negocio. Muy sencillo de entender, el problema es hacerlo. Cualquier organización está trabajando de manera normal y viene el evento catastrófico. Puede ser un incendio, puede ser un temblor, puede ser una inundación, o puede ser, en este caso, lo primero lo tuvimos con el SARS y ahora con el COVID-19. Viene el evento catastrófico.
hay de inmediato una respuesta de emergencia, pero después de la respuesta de emergencia, pues supongamos que hubo un temblor y se accidentaron, ¿sí? Se tiene que tener un plan donde se contempla todo lo que es vital para la empresa, y a partir de ese plan, y una vez que ya se trabajó en la emergencia y se tiene controlada esa emergencia, entonces el plan entra en vigor y quien lo dispara en este caso es el director general. Pues una vez que ya está todo listo, dice el director general, vamos con el plan de continuidad del negocio. Y se empieza a revisar todo y a trabajar todos de manera conjunta. Estoy seguro que no sufrieron tanto este tipo de empresas, porque muchas empresas tienen este tipo de planes. Imagínense, los bancos tienen obviamente una estrategia de continuidad de negocio, una práctica de negocios de continuidad del negocio. Sin eso, imagínense, pues pierden la información y ya, pues imagínense todo lo que puede suceder, ¿no? Y ya tienen centros que se le llaman centros calientes, hot centers, y en esos centros calientes tienen todo duplicado. A veces los bancos tienen hasta 2 centros calientes para poder tener toda la información respaldada. En este caso, en una fábrica, pues obviamente se trabaja con lo que tiene la fábrica, no es igual que un banco, pero es una planeación muy detallada y es mucho trabajo. Pero vale la pena tener todo listo para el caso de que haya una contingencia se dé. Entonces, estoy seguro que el Business Continuity Planning o Business Resumption Planning fue utilizado extensamente durante el año pasado y lo que va de este año. ¿Puedes pasar, por favor, Vic? Otro trompito a la uña que me aventaron. En 2005, la industria electrónica fue amenazada por la Comunidad Económica Europea. Y les dijeron, si ustedes no eliminan de sus tarjetas electrónicas 6 sustancias de 10 peligrosas que se utilizan en la electrónica mucho, no les vamos a permitir comercializar su equipo en Europa. SAS. Toda la industria electrónica estábamos como locos, reinventando y rehaciendo los procesos para hacer tarjetas electrónicas, que son esos polibrominados que se ven aquí, que son nombres raros. Pues esos polibrominados se utilizan para que no se tuerzan las tarjetas cuando pasan por el calor de la soldadura de ola. O el plomo, pues el que se utiliza para poder soldar. Ahora ya la soldadura ya no tiene plomo y ya los polibrominados ya no se utilizan otros compuestos, otros componentes. A esta directiva ambiental europea se le llamó RoHS, que significa restricción de ciertas sustancias peligrosas. Y este simbolito que se lo hayan visto por algunos equipos por ahí, es un botecito es un contenedor de basura, lo que significa es que no debes tirar. El que tiene ese simbolito significa no tires lo que tienes en la mano, mejor llévalo a un centro de acopio. No se ha logrado tener los centros de acopio aquí en Estados Unidos quizás, menos en México, en Europa sí. Y los responsables de tener los centros de acopio son las compañías que generaron el equipo. O sea, todas las compañías que generan, por ejemplo, los celulares o las televisiones, son las responsables de recibir ya televisiones, celulares, lo que sea, viejos, y tratarlos para evitar la contaminación. Un proyecto increíble, un proyecto extensísimo y que también me hizo viajar demasiado y andar también dando cursos por todos lados. Pero fue muy interesante. ¿Le puedes pasar, por favor, Vic? Ya para terminar con la parte profesional, mi última actividad estuve como director para las plantas de América de Flexonics, son 25 plantas, eran 25 plantas en mi tiempo, soy como director de responsabilidad social corporativa, y pues el objetivo de este proyecto era implementar un programa de responsabilidad social corporativa para dirigir las empresas basado en la gestión de los impactos que su actividad genera sobre sus clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente y sobre la sociedad en general. Y les puse aquí una grafiquita de lo que significa ser una empresa socialmente responsable.
Son tres, le llaman esta gráfica las 3 P's. Está en inglés. El planeta, la gente, y por acá está el profit. Aquí no se ve profit, la otra P. Y cuando estas 3 P's se intersectan, en la parte central tenemos la sustentabilidad de cualquier tipo de actividad. Entonces, las empresas tienen que cuidar el planeta, que es la parte ambiental. Tienen que cuidar a su gente, ¿sí? Pues para ellos, todas las compañías trabajan para nosotros, la gente. Y no va estas dos cosas, no están divorciadas de la P del profit, de la ganancia. Son las 3 P's de una empresa socialmente responsable. Esto es un tema extensísimo que, pues bueno, nos tocó implementar para las plantas. A mí me tocaron las de América, tuve un compañero para las de Asia, otro para las de Europa. En total eran 105 plantas de Flexonics en aquel entonces. Y también pues era un trabajar de aquellos. Y además del trabajo, pues obviamente también tiempo de viaje muy extensivo. Yo ya, pues me la pasaba en muchísimos lugares, ¿no? Con este tipo de proyectos que me tocó liderar. ¿Le pasas, por favor, Nick? Bueno, beneficios de la empresa socialmente responsable, acceso a recursos públicos, prioridad en licitaciones. Y no estoy hablando especialmente en México, pero en Europa y en Estados Unidos se da mucho esto, ¿ok? Hay una diferenciación. Los europeos y los americanos y canadienses son muy, inclusive los asiáticos como en Europa, ahora ya en China, y ya están haciendo lo mismo, ya diferencian productos que son socialmente responsables de los que no lo son. Mejora de la imagen, hay más consumo, etcétera. Son muchas ventajas. ¿Me puedes pasar, por favor? Son ventajas económicas para la empresa. Voy a pasar ahora a mi actividad laboral. Empecé como maestro de inglés básico entre el 61 y 71. Y mi hermana mayor, ella tenía una escuela de inglés. Y pues ahí me dio chance de dar hacer mis primeros pininos como maestro de inglés, dando inglés básico para pues, jovencitos de secundaria, primaria y preparatoria. Ya después mi actividad formal en la docencia fue como profesor de electrónica industrial en la vocacional 10. Llegando a Aguascalientes, me volví profesor de inglés. Ya no quiso andar en la área electrónica. Quise cambiar de aires. En las tardes me iba a la universidad. Tenía 2 horas diarias y daba clases de inglés todas las tardes ahí en la UA. Y lo di pues ya, como se dan cuenta, como por 20 años. ¿Le puedes pasar, Vic, por favor? Aquí ya en Aguascalientes también, en el ICAMI fui a tomar un curso por parte de Xerox y ahí me invitaron a ser profesor de temas de calidad y manufactura. El ICAMI pertenece al grupo de el IPADE, el grupo de la Universidad Panamericana. Muy interesante el trabajo con la gente de ICAMI, me gustó mucho trabajar con ellos. Luego ya al jubilarme me contrataron en el UNIT, es una escuela privada, es un nivel abajo de lo que es, pertenece a la Universidad de Anáhuac. Nada más que, bueno, pues la metodología que utilizan ellos me gustó al principio, pero no se aplicaba. Yo tenía que ir nada más a dar asesorías, pero yo terminaba dando la clase. Entonces dije, y me decían, no de dar clase. Digo, pues es que no leen los muchachos. Si no leen, no tienen preguntas, pues tengo que enseñarles, ¿no? En fin, no me acomodé con ese tipo de metodología y pues mejor me salí. Y a partir de 2017 me interesó mucho el modelo de la Universidad Tecnológica del Retoño, que es un modelo BIS, bilingüe, internacional y sustentable. Y ese modelo, pues fue la primera universidad con este modelo en México. Este modelo se ha replicado y ahorita en todos los estados. Ya debe haber más de 40 universidades con este modelo. Y lo interesante de este modelo es de que los muchachos empezaron, la parte de bilingüe, todos los muchachos que salen de estas universidades hablan inglés. No medio hablan inglés. E inclusive muchachitas o muchachitos que hablan mejor inglés que yo. Luego, en la parte internacional empezaron los muchachitos y las muchachitas a través de la universidad y el gobierno de México a tener movilidad al extranjero. Aquí en el Retoño yo conocí chicos y chicas
se fueron a Estados Unidos, a Canadá, a Chile, a China, a Japón, a Hungría, a Francia, etc. Imagínense, muchachitos de las rancherías de Aguascalientes del lado oriente del estado, ya en esos lugares, no, pues se les abrió el mundo. Se les abrió el mundo totalmente. Bueno, ahí sigo y estoy contento ahorita trabajando ahí con la Universidad Tecnológica del Rector. ¿Puedes cambiar, por favor, Mica, la que sigue? Creo que eso es okay. Y la actividad empresarial, pues, a partir del 2007 entré a la parte de empresarial. Yo ya no estaba trabajando para la planta. Me pidieron que ayudara con el clúster de electrónica que estaba muriendo. El expresidente, un compañero mío, se enfermó. Pues sí, entré y pues fue muy interesante. O sea, yo no había tenido la experiencia de estar tratando con gente en Aguascalientes. Si se dan cuenta, mi trabajo siempre había sido en el extranjero. Luego, por el clúster, fundamos aquí en la oficina de la Cámara Nacional de Industria Eléctrica y Electrónica, que es la CANIETI. Luego, a partir de mi actividad en el área de capacitación, me pidieron ser el presidente de CONALEP 3, de vinculación, CONALEP 1, y finalmente me pidieron ser el presidente de vinculación estatal. Pues aquí ya me tocaba a mí ver toda la actividad de vinculación para CONALEP. Son 6 o 7 CONALEPs. Y fue una actividad muy interesante porque entré en contacto, ponía en contacto a la industria, en este caso con CONALEP. Y lo último que me tocó hacer fue revisar el programa de la primera generación de los técnicos automotrices, que este programa se hizo a través de JICA, es una agencia japonesa que entrenó a los maestros mexicanos, los llevó a Japón, revisó todos los planes de estudio y créanme que técnicos de este tipo son absorbidos inmediatamente por la industria automotriz. De nada, Enrique, que te vaya muy bien. Me dio gusto que estuvieras un ratito con nosotros. Luego, también a través por el clúster de electrónica, ahora fui presidente de la IEEE aquí en Aguascalientes, y la verdad, fue otra experiencia única estar dentro de IEEE. Finalmente, pues estoy con ustedes, estoy como presidente de la Asociación de Egresados del Politécnico. Nos tocó a nuestro grupo directivo, pues lidiar con el año 2020, que fue el primer año que teníamos. Nuestra última sesión presencial fue ahí en el Centro de Investigaciones en Óptica, el CIO, y de ahí para adelante, pues las sesiones virtuales. Quisimos reencontrarnos el año pasado, pero no, preferimos esperarnos. Entonces, Dios quiera que este año, ahora sí podamos reunirnos de manera presencial muy pronto. ¿Le pasas, por favor, Vic? Es la última ya. Ok, pues a todos los que están presentes, les doy las gracias por su atención. No sé si tengan preguntas o tengan comentarios. Si no los quieren hacer ahora, pues les dejo ahí mi correo electrónico. Si quieren darme una llamada, les dejo ahí mi teléfono. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Fue impresionante para mí lo que acabas de exponernos y me doy cuenta de la importancia que tiene estar en la escuela relacionados con la industria para saber la dirección, los enfoques que tenemos que tener para salir bien preparados, ¿verdad? Porque tú hiciste muchas de las cosas que hiciste, los logros tan maravillosos que nos acabas de relatar, los hiciste muchos de ellos con lo que llamaríamos autodidacta. Y pues te felicito, fue una charla excelente, preciosa, una experiencia que nos acabas de compartir excitante y pues ejemplar, ¿no? Muchas gracias, es muy amable compartirnos todo. Muchas gracias, Paquito. Sí, muy interesante todo lo que he vivido de manera profesional. Muy bien, Gabriel. Adelante, adelante. Perdón, Víctor, adelante. No, tú adelante, por favor. Gracias, gracias. Gabriel, pues ya sabes que yo te conozco nomás como del 2000,
5 o 6, por allí más o menos en adelante, o 7 más o menos por ahí. Te fuimos a visitar Toño Calderón y Pedro Pablo ahí a Flex, aquella ocasión en donde estabas tomando precisamente Celesa. Y de ahí empezamos a relacionarnos. No hemos tenido una interacción demasiado intensa, pero sí en momentos muy importantes en los que me has llegado a aportar cosas muy interesantes acá en el aspecto del tecnológico de Aguascalientes. Si recuerdas lo de la acreditación AIBET, por ahí en 2012, que no la había aquí relacionada, pero también fue de mucho impacto esa actividad que tuviste con nosotros. Sí, es cierto. Sí, entonces, bueno, yo, pues ahora que veo ya con un espectro más amplio lo que ha sido tu vida, en el 68, pues yo tenía 1 año de edad. Ya estabas dando clases, todo mi respeto, mi estimado Gabriel. Ok, muchas Y gracias. bueno, pues ver toda la trayectoria, Julio. todo lo que son proyectos que resta como ingeniero, de verdad, como dicen, precioso e impresionante. Como ingeniero no tengo otras palabras, la verdad. Muchas gracias, Julio. Y no, pues me dio mucho gusto. Cuando vi en la mañana el aviso de que ibas a dar esta plática, dije, excelente, creo que no me la tengo que perder, de mi estimado Gabriel. Muy bien, gracias, Julio. Entonces, pues, yo me retiro, te mando un abrazo a todos los demás, perdón por la grosería que no me presenté, pero soy Julio César Martínez, aquí docente del Tecnológico de Aguascalientes, que por 2 o 3 razones diversas, pues la vida me llevó a conocer y a estimar aquí a nuestro buen amigo Gabriel. Y entonces, bueno, pues, cualquier cosa estoy a sus órdenes en el Tecnológico de Aguascalientes, Departamento de Ingeniería Eléctrica Electrónica, y en los posgrados de Maestría en Ciencias en Ingeniería y Doctorado en Ciencias en Ingeniería, para lo que les pueda servir y apoyar. Y bueno, pues, como decía, me tendría que retirar, pero pues fue todo un gusto verte, Gabriel, verte que estás muy bien y escuchar toda tu historia de vida. Ahora sí que muy, muy interesante. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Un saludo a todos. Que pasen excelente. Gracias. Muchas gracias. Igualmente. Chao. Muy amable. Oye, Gabriel, Igualmente, Gabriel. ¿Quién más, perdón? Digo, Adelante, Jaime. Adelante, Sí, Jaime. gracias. Igualmente, Gabriel, ¿recuerdas? Me invitaste a participar en Canieti, que serán hace 6 años, tal vez, ¿no? Sí, Muy 6 interesante. Ajá. Muy interesante también tu historia, ¿eh? Sí, pues ¿te acuerdas que nos conocimos en un evento del grupo Kia? Así es. Yo no conocía tu empresa ahí, fue donde nos conocimos. Sí, pues Sí, me da mucho exactamente. gusto. Gracias, Jaime. Sí, y de ahí pues ha habido muy buena relación y pues ya estamos ahora en el mismo barco aquí en este grupo, ¿verdad? Sí, sí. Y felicidades por, sobre todo, impresionante la cantidad de viajes que has de haber hecho. Sí, por todos lados. Así es. Felicidades. Gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Oye, Gabriel, una pregunta. Sí. Este modelo, bueno, primero, pues interesante. Bueno, ya tenemos algunos años de conocerte. Creo que fue cuando tú estabas en el clúster de Celesa. Yo estaba en la Universidad Tecnológica en el año 2007. de vinculación. Y bueno, pues a partir de ahí, pues hemos tenido esta relación de manera ininterrumpida en diferentes escenarios. Y en particular quisiera hacerte una pregunta. Este modelo de contingencia que se llama el Business Continuity Plan, en el cual tú participaste y que se me hace muy, muy interesante, ¿en qué medida se puede aplicar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas? Porque tú hablaste de grandes corporativos, bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, que es una muy buena pregunta. Fíjate que cuando estuve participando en el Consejo Coordinador Empresarial aquí en Aguascalientes, uno de los proyectos que les propuse y que sí íbamos a hacer era el de aplicar esta práctica de negocios, pero para empresas más pequeñas, micro, pequeñas y medianas. Y bueno, aquí habíamos formado un grupo de trabajo, pero desafortunadamente hubo cambio de presidente y la persona que estaba o que quería trabajar conmigo en eso, ya no siguió trabajando dentro del Consejo Coordinador Empresarial. Pero sí se puede hacer. Nada más se tiene que hacer de una manera diferente. Para empresas grandes, obviamente, tienes que utilizar muchos recursos, pero para empresas chicas se puede hacer. Es más, mi tesis de maestría fue algo relacionado con esto, pero llevado a la parte familiar.
se llama plan de contingencia familiar, algo así le puse a mi tesis. Y es más que ir preparando todo para en cualquier momento estar listo en el caso de un evento catastrófico. Sí se puede, o sea, la respuesta es sí se puede, nomás hay que hacerlo. Como decía, el concepto no es difícil, el problema es hacerlo, porque se tienen que hacer Oye, muchas cosas. se me está ocurriendo formar un curso, hacer un curso, que prepararas un curso y promoverlo entre las empresas, en pequeñas, medianas empresas, para que conozcan, pues seguramente no hay el conocimiento de este tipo de metodologías no es que no la aplique porque no quisieran, sino porque no conocen cómo hacerlo. Así es. Entonces, bueno, yo creo que ya lo platicaremos, Gabriel. Vale, pues, Vic, me parece bien. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, yo, Miguel Navarro, Gabriel, pues básicamente darte las gracias por la invitación a ver tu presentación. Está estupenda, es formidable y tuve el gusto y la satisfacción de estar contigo como compañero de trabajo en Xerox y después pasé a ser parte de tu grupo de trabajo, siendo tú mi jefe dentro de las áreas operativas y de nuevas tecnologías que implementamos varios programas dentro de la empresa. Y dentro de toda esta actividad, pues yo te agradezco mucho realmente todo esto, sobre todo que logré hacer un gran amigo antes que jefe o compañero de trabajo. Realmente forjamos una gran amistad y pues esa se ha mantenido, y te felicito por todo lo que has hecho y pues sobre todo tu gran empuje por seguir difundiendo tus conocimientos en beneficio de otras personas. Gracias, Miguelito. Igualmente. Me dio mucho gusto trabajar contigo. Hicimos muchas cosas juntos. Se trabaja en equipo, yo no lo hice solo. Eran equipos. Ya me tocaba liderar, pero sin ningún equipo fuerte no se pueden hacer las cosas. Pero me acuerdo mucho, trabajamos en equipo y pues contigo hicimos los dos hicimos muchos proyectos. Proyectos que se habían caído, pues, se levantaron. Hicimos muchísimas cosas. Yo la verdad ahora me pongo a pensar y digo, quién sabe cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Bueno, pues el resultado prácticamente ahí está. Sí, así es. Y pues gracias por la invitación. A todos un gran saludo, un abrazo, síganse cuidando. Igualmente, Miguel. Y seguimos en contacto. Vamos, reinicio nuevamente el contacto con la asociación. Gabriel ya me había invitado para participar por varias razones. He dejado de estar en contacto nuevamente con la asociación y pues ya tengo bastantes años de haberme retirado de la asociación, así que nuevamente abre las puertas, Gabriel, para que yo pueda entrar. Entonces regreso y retomo el contacto con los egresados del Politécnico. Muy bien, Miguel, nos da mucho gusto. Qué bueno que te animaste. Bienvenido a bordo. Sí, y por ahí les tengo una sorpresa. Te voy quiero donar a la asociación el escudo del Instituto Politécnico Nacional bordado. Muy bien, Miguelito, lo recibimos con mucho gusto. Buscaremos un lugar para que luzca. Claro. Muchas gracias, Miguel. No, hombre, ¿de qué? Hola. Hola, Vicky. Janet. Hola. Yo solo quiero felicitarte, Manito, porque siempre has sido una persona muy trabajadora, muy entregada, y me siento muy orgullosa y feliz de ser tu hermana. Muchas felicidades. Muchas gracias, Manita. Muchas gracias por estar en la presentación. Me despido de ustedes. Mucho gusto con todos. Hasta luego. Buenas noches. Saludos a todos, Manita. Hasta luego, Janet. Buen gusto saludarte, conocerte. Muy bien. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario?
Y si no, bueno, daremos paso a la entrega de reconocimiento correspondiente por la participación. Si estamos de acuerdo, Gabriel. Sí, adelante, Vic, adelante. Bueno, a nombre de la Asociación de Egresados del Instituto Politécnico Nacional en Aguascalientes, Asociación Civil, otorga el reconocimiento al ingeniero José Gabriel Suárez Delgado por su excelente exposición del tema Semblanza de un Politécnico de Corazón y por Convicción. Aguascalientes, Aguascalientes, a 13 de mayo del 2021. Firma el presidente, el ingeniero José Gabriel Suárez Delgado, y el secretario ejecutivo Víctor Manuel González Arredondo, su servidor. Muy bien, pues muchas gracias, Gabriel, por esta excelente presentación que nos permite precisamente en un tono amable conocer más en detalle, en profundidad, el aspecto profesional y todo lo que alrededor del desarrollo de los egresados del Politécnico, en el aspecto humano, en el aspecto profesional, en el aspecto familiar, se van conjuntando para que seamos lo que somos hoy. Muchas felicidades y un abrazo, Gabriel. Muchas gracias, Vic. Muy bien, bueno, pues para dar por concluida nuestra sesión de día de hoy, les voy a pedir que todos abran sus micrófonos para que entonemos nuestro clásico Huelum Politécnico. Por favor, abran todos sus micrófonos. Muy bien. 1, 2, 3. Huelum. Huelum. Gloria. La cachi, cachi, porra. La cachi, cachi, porra. Pim, Pim, pom, pom, porra. Pim, pom, porra. Politécnico. Politécnico. Gloria. Es el burrito del Politécnico. Los burros blancos del Poli. Lo hiciste Enrique, igualito. me da mucho gusto verte, Enrique. Sí. Conocer algo que no sabía con tantos años que nos conocemos. Ah, Toda pues la vida. ya conociste todo lo que he hecho. Ahora sí, bueno, se conocía gran parte, pero no todo. Ahora sí fue un compendio. Felicidades. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Y Me da te mucho mando gusto que felicidades, Maca. hayas entrado. Enrique estuvo conmigo en la vocacional 10, vocacional 2, perdón. Fuimos compañeros de vocacional 2 y somos amigos desde entonces. Ah, felicidades. Hombre, felicidades. Toda una Enrique. vida. Toda la vida. Sí, muchas gracias, Enrique. También veo ahí a Alberto de Alba, es otro compañero de Xerox. Muchas gracias, Beto, por haber participado. Y pues sería todo. Bueno, muy bien, El día pues de los invitamos a nuestra siguiente reunión programada para el mes de junio. Ya estamos por Junio. terminar. Junio, sí. Junio. Ya estamos por llegar al a mediados de año. Y bueno, esperemos que pronto podamos reunirnos de manera presencial. Parece que ya hay una, como dice, una ventana, una luz al final del camino. El túnel. Del túnel. Muy bien, pues un abrazo a todos y muchas gracias por Igualmente. su asistencia, por su presencia y Gracias seguiremos a en todos. contacto. Cuídense. Que Dios les bendiga. Gracias a todos. Bien, todos. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Hasta luego, buenas noches. También. Un abrazo para todos. Igualmente. Gracias, hasta luego, que estén bien. Hasta luego.